Seguimos con este tercer video de capacitación en matemática. Vamos a seguir con las reglas básicas de la sintaxis en matemática. Entonces, ¿cuál es la forma ideal, la forma correcta como nosotros debemos comunicarnos con el programa? Entonces, matemática tiene en su sintaxis 4 reglas básicas. La primera nos dice que los comandos y nombres propios de matemática comienzan con mayúscula y se escribe la palabra en inglés. Es un inglés totalmente básico. Las otras 3 reglas hablan sobre la distinción entre el uso de los paréntesis. Matemática hace una gran diferencia entre lo que son los paréntesis cuadrados, lo que son los corchetes y lo que son los paréntesis redondos. Entonces, los argumentos de las funciones se escriben entre paréntesis cuadrados y se separan con comas si hay más de un argumento. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos es sobre lo que nosotros calculamos las funciones. Sobre lo que nosotros calculamos las funciones. Por ejemplo, si yo tengo que calcular logaritmo de 5. Logaritmo es la función y 5 es el argumento. Bien, o sea que ese 5 debe ir entre paréntesis cuadrado. Bien. La tercera, la listas o rangos. Acá hay 2 entidades diferentes, ya veremos un poquito la claridad. Listas y rangos. Las listas o rangos se escriben entre corchetes y se separan con comas, tanto dentro del corchete como por fuera del corchete. Y la cuarta, los paréntesis redondos se utilizan para agrupar, tal cual como lo hemos utilizado nosotros en álgebra. Entonces, a ver, por ejemplo, si me piden a mí calcular seno de pi tercios. Calcular seno de pi tercios. Entonces, pues bueno, yo pues en el programa pues pondría sen pi tercios y pues resulta que no. Si nosotros vemos, él lo que entendió es como pi por sen dividido por 3. O sea, realmente lo que entendió fue el dividido 3. El dividido 3. Entonces comenzamos a mirar un poquitico las reglas. Los comandos y nombres propios de matemática comienzan con mayúscula. Entonces eso quiere decir pues que esta función, este comando debería escribirse así y este pi debería escribirse así, con mayúscula, la primera. Noten ustedes que cuando estaba pi con minúscula estaba azul, pi con mayúscula está negro. Calculemos. Y bueno, ahora tal parece que me entendió pi. Entonces vamos viendo unas cosas. Las cosas que aparecen en negro son cosas que matemáticas ha entendido. Por ejemplo, desde el comienzo siempre este dividido 3, él lo entendió y aparecía en negro. Todavía no me entiende el sen. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que acá nos dice en inglés. Y pues nosotros sabemos que en inglés sen se dice sin. Ahora sí se puso negro, pero fíjense ya que los paréntesis redondos ahora se me pusieron rojos, ¿no? Calculamos y bueno, seguimos en las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Pues, bueno, aquí que se han puesto rojos, pues es un indicativo de que algo ocurre, ¿no? Pues la cuestión es que los argumentos de las funciones se escriben entre paréntesis cuadrado. Aquí el argumento es pi tercio, la función es sin. Entonces, eso quiere decir que debemos escribir entre paréntesis cuadrado. Fíjense ustedes que ya toda la expresión aparece en negro, tal parece que la ha reconocido. Calculamos y sí, raíz de 3 sobre 2. Si nosotros hubiéramos querido calcular no seno sino coseno, cambiamos aquí el encabezado, cos con la C mayúscula. Si hubiéramos querido calcular la tangente,
Bien, entonces repasemos. La primera en mayúscula, el resto en minúscula, lo mismo en pi. Los argumentos sobre lo que vamos a calcular la función, en este caso tangente, va dentro de paréntesis cuadrado. Bien, ok. Vamos a ver entonces algunas funciones que pueden ser interesantes que aprendamos para comprender el uso de estos paréntesis. El uso o la distinción entre los paréntesis. Entonces, un comando importante es el comando n mayúscula. Voy a abrir y cerrar paréntesis de una vez. Bueno, ya matemática desde la versión 10, pues nos va indicando aquí en español, nos va diciendo, mire, esta función n es la función valor numérico, ¿no? Fíjense que cuando abrí y cerré paréntesis cuadrado, me apareció este gorrito rojo acá. Ese gorrito rojo lo que me indica es algo hace falta. Si yo calculara así, me sale un mensaje, a veces los mensajes son de error o de advertencia. Me sale un mensaje de advertencia donde me dice, mire, n fue llamado con 0 argumentos. 1 o 2 argumentos eran esperados. Entonces, este n valor numérico, ¿qué hace? ¿Se acuerdan ustedes en el video anterior que nosotros cuando calculábamos 2 séptimos, pues la respuesta que nos daba era 2 séptimos? Pues este n lo que está diciendo es, trabaje de forma numérica. Es decir, ahora sí nos está dando el resultado decimal aproximado. Una característica importante de este comando n es que si yo le pongo otro argumento, coma, porque los argumentos se separan con comas, digamos le pongo 100, pues me está dando como resultado el número 2 séptimos con sus primeras 100 cifras decimales. Fíjense, verá que acá este 28, 57, 14, 28, 57, 14, como este número es periódico, eso se va a ir repitiendo, repitiendo y repitiendo. Bien, ese es el comando n. Bueno, otro ejemplo, nosotros pudimos haber calculado pi, pero pues digámosle que 100.000 cifras decimales de pi. Aquí aparece 3, 14, 15, 9 y mire, las primeras 100.000 cifras decimales del número pi. Y hay que tener presente que no es que matemática ya hubiera tenido guardado ese resultado. Yo le pude haber dicho a matemática, calcúleme E, que esa es la constante de Euler, E al cubo menos pi al cuadrado. Ahí me está dando ese resultado. Lo está calculando. E al cubo menos pi al cuadrado, las primeras 100.000 cifras decimales. Bien. Cuando se llena la pantalla, uno tiene varias opciones aquí para eliminar. Una opción buena puede ser pues, señalar la celda aquí a la derecha y darle suprimir. Bien. Otra que de pronto nos podría servir es que nosotros podemos poner el comando, al final un punto y coma, calcular, y pues no hay salida. Hay que tener presente que esta expresión lo que está haciendo este punto y coma es decir la matemática calcule pero no me muestre. ¿Cuál es la razón de ser de eso? Pues la razón es que uno muchas veces necesita hacer una cantidad de pasos intermedios, pero no le interesa a uno visualizar el resultado, sino le interesa el resultado final. Entonces uno puede decir, haga este resultado, punto y coma, haga esto, punto y coma, haga esto, punto y coma. Ahora uno de esos resultados los puede utilizar más adelante, entonces después sí, utilice estos resultados y deme el resultado final y ese sí sin punto y coma. Entonces no me está mostrando los resultados intermedios, me está mostrando el resultado final. Eso es a veces importante pues en programación. Bien. Otros comandos interesantes podría ser el comando factor. Este comando factor, pues acá como nos lo indica, factorizar. Por ejemplo, si yo le pido que me factorice x al cuadrado menos x menos 6, esa expresión, ahí me la factoriza. Fíjense ustedes que él mantuvo la
la X en azul. Ya lo habíamos comentado que en azul quiere decir pues que matemática eh, pues puede trabajar con eso, pero realmente no es que lo reconozca. Simbólicamente lo puede trabajar, pero él no lo reconoce. O sea que pues esta es la esencia del álgebra, ¿no? Si yo aquí le hubiera puesto casa, aquí le hubiera puesto casa, pues él igual me factoriza eso. O sea, él no necesita saber cuál es ese ente para poderlo hacer. ¿Por qué? Pues porque lo hace de forma simbólica. A ver, si le pusiéramos una factorización un poco más compleja, por ejemplo, x a la 100 menos y a la 100. Esa es un poquito más compleja, ¿no? Pero bueno, para matemática pues esto no tiene mayor dificultad. Bien, ahí obtenemos entonces ese, ese resultado. Recapitulemos aquí un poquitico, entonces mire, esta f es mayúscula, el resto aparece en minúscula, sobre lo que vamos a calcular en paréntesis cuadrado, y pues aquí nos está apareciendo entonces como nuestro argumento de x a la 100 menos y a la 100, y aquí la, el resultado de la factorización. Bien, ese es entonces el comando factor. Otro comando de pronto interesante puede ser el comando expand. Se nos dice pues expandir, expande en factores, y vamos a poner aquí dentro de paréntesis redondo, aquí viene la regla 4, el uso de los paréntesis redondos. Si yo tengo la expresión x más y elevado a la 10, aquí me lo está desarrollando. Me está desarrollando x más y elevado a la 10. O sea, expande esa expresión, resolvió el paréntesis. Si yo le hubiera, ahora si pongo simplify, porcentaje, recuerdan que ese porcentaje se refiere a la salida anterior, pues ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues nos va a devolver la expresión. Es decir, este expand y este simplify son como operaciones inversas, ¿no? Una está devolviendo la otra. Nuevamente, S mayúscula, el resto en minúscula, la palabra en inglés, y entre paréntesis cuadrado el argumento, que en este caso el argumento era el porcentaje que nos indicaba la salida anterior. Ok, bueno, voy a cortar un momentico ahí para que los videos no nos vayan quedando tan extensos. Entonces, pues muchas gracias y ya continuamos en el siguiente video.